Bendiciones del Señor. Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno volver a vernos y volver a compartir la palabra como lo hacemos cada semana. Vamos a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del verso 16. Nos quedamos ahí la semana pasada. El título dice Pablo en Atenas. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a dejar hasta ahí. Interesante el pasaje de este capítulo 17. Estaba Pablo, ¿no es cierto?, esperando a Timoteo y a Silas, que habían quedado en la ciudad de Berea. Recordemos que los hermanos de Berea fueron bastante diligentes en saber si las cosas que le estaban enseñando o predicando eran correctas. Así que escudriñaron, buscaron, vieron, y muchos de ellos entonces recibieron también al Señor. Y condujeron entonces a Pablo a Atenas. En aquellos días, Atenas, aunque no era una de las ciudades más preponderantes de aquellos días, no era, digamos, la más principal, pero sí era un centro donde había enseñanza, más que nada de la filosofía griega, y tal como lo dice la Escritura, ellos se ocupaban, los atenienses y algunos de los extranjeros se ocupaban en saber o en interesarse si había alguna cosa nueva, alguna enseñanza nueva en lo que alguno de ellos estaba diciendo. Así es que mientras Pablo estaba allí esperándoles, dice estos primeros versículos que se enardecía, se inquietó, dicen otros, su espíritu, porque la ciudad estaba llena de idolatría, llena de ídolos, ¿ya?, de esculturas. Según los entendidos, y también parte de la historia hace mención que allí el arte era preponderante en esa ciudad. El arte, digamos, no eran esculturas simplemente por estar allí, estaban hechas con cierta intención. Así que mientras él estaba viendo la ciudad, consideró que había de todos los dioses
eh, de aquellos días y de todo lo que esta gente adoraba. Entonces, comenzó allí una discusión, ¿no es cierto?, en la sinagoga, primeramente con los judíos, eh, y también con algunos gentiles que eran temerosos de Dios, ¿ya? Y también lo hacía en la plaza con aquellos que quisieran escuchar. De esta forma, entonces, tomaron estos filósofos. Aquí menciona solamente dos escuelas, dos enseñanzas, los epicúreos y los estoicos, considerando que, digamos, los helenistas, los griegos, consideraban muchas otras escuelas o muchas otras formas ya de filosofía. Quisiera compartir con ustedes un poquito sobre ellos. En el tema principal que tiene que ver con los epicúreos, ¿ya? ¿En qué se ocupaban ellos? Déjeme ver un poquito. Estos venían, ¿no es cierto?, de Epicuro de Samos, por allá por el 341 antes de Cristo, fundador de esta escuela en Atenas, ya por allá por el 307. Los planteamientos que él los tomó de algunas otras personas, de Lisipo y Demócrito, ya una teoría atomista, y consideran entonces varias cosas que tienen que ver con la lógica, la física, la ética, y estas enseñanzas de ellos se ubicaban en un lugar llamado Quiepos, que era el jardín, donde se desarrolla la escuela de los epicúreos, en las afueras de Atenas, lejos entonces del bullicio de la vida de la ciudad. Allí se desarrollaron algunos temas generales que uno pudiera considerar dentro de ellos. Uno es la realidad es perfectamente penetrable por la inteligencia del hombre, eso es lo que ellos consideraban, y las dimensiones de lo real, ¿ya? Principalmente el tema enfocado hacia la felicidad del hombre, ¿ya? La felicidad, otro de los temas es la felicidad como una ausencia de dolor y una ausencia de la perturbación, ¿ya? Otro tópico alcanzable para ello era cómo alcanzaban la felicidad y la paz que el hombre necesitaba de sí mismo para ello, ¿ya? Tenía que ser capaz, digamos, de lograr y alcanzar la felicidad, ¿ya? Todo el mundo, entonces, por consiguiente, puede tener derecho a la felicidad sin importar quién sea, ¿ya? Esa parte de la base del conocimiento de ellos. Consideran entonces que dentro de los sentimientos, el dolor y el placer son la resonancia interior de las sensaciones. Pudiéramos hablar mucho acerca de eso porque Pablo es una de las cosas que va refutando en que no es en sí lo que el hombre pudiera lograr, ¿ya? Ellos consideran que hay, ¿no es cierto?, el hombre vive para tener en sí placer, ¿ya? Como parte de la felicidad, una ausencia del dolor. Los placeres naturales
y necesarios, saciables, los naturales pero no necesarios pueden llegar a ser eventuales, y los no naturales y no necesarios son insaciables, pueden ser muchos las cosas que ellos consideren. Entonces, vemos que el mal no representa un obstáculo para llegar a la felicidad, porque, ¿no es cierto?, soportable físicamente, y se considera, ¿no es cierto?, en esto el tema de la muerte también, ¿ya? Sin vivir con un temor. No hay que temer a la muerte. Esa es una de las cosas de la filosofía de los epicúreos. No hay que temer a la muerte, pues mientras estemos vivos, ella no está. Y cuando ya está, nosotros no estamos. Eso es lo que manifiestan. Entonces, y en el caso de los estoicos, el estoicismo partió de Zenón de Sicio, ya un filósofo en el 333 aproximadamente, ya. Él era natural de Chipre y fue uno de los fundadores de esta escuela, junto con dos personajes, Cleantes y Crisipo. Este Zenón fundó su escuela en el Pórtico, ya que no era un ciudadano de Atenas y por consiguiente no tenía ningún derecho a ocupar un edificio o algún lugar construido, ¿ya? Los estoicos, entonces, a diferencia de lo que pensaban los epicúreos, tienen algunos dogmas dentro de su escuela, ¿ya? Comparte la filosofía como un arte de vivir, ¿ya? Zenón, entonces, manifiesta algunas cosas. La sensación, por ejemplo, que nace de la impresión que los objetos causan en los sentidos. Habla acerca del logos o el principio del conocimiento, ¿ya? Una representación aprobada con respecto a la palabra, al logos, ¿ya? Otra de las cosas que ellos consideran son las nociones innatas que están presentes en el alma, como una acción y una modificación material que las cosas producen en el alma. Frente a esto, ¿por qué razón lo estamos tocando? Porque consideramos que estas dos corrientes filosóficas, epicúreos y estoicos, actualmente marcan mucho el pensamiento de estas generaciones actuales, ¿ya? Las personas siguen manteniendo la misma situación, el vivir para el placer en alguna manera, ¿no es cierto? Y lo otro es, como entendemos, ¿no es cierto?, los bienes y los males que puedan venir, en el caso de los estoicos, ¿ya? Cómo los recibimos, cómo los aceptamos, esa es una de las cosas que están presentes hasta el día de hoy. Esa es la única razón por la cual damos solamente un pincelazo a esa parte, ¿ya? Escucharon estos filósofos algunos planteamientos de Pablo en la plaza, deciden invitarlo entonces a un lugar que se piensa, la gran mayoría considera que es el monte, lo que llamaban ellos el Monte de Marte, donde la gente exponía alguna cosa nueva. Los atenienses estaban
frecuentando este tipo de cosas, ¿ya? Nos imaginamos que dentro de la ciudad permanentemente llegaba gente a exponer ciertas cosas que consideraban sus verdades. Pero cuando Pablo aparece entonces allí, lo invitan al Areópago, ¿ya? Porque ellos consideraban que este era un charlatán, ¿ya? Que era alguien que estaba simplemente un palabrero, como dice allí. Esta palabra en el griego es un recogedor de semillas, así lo llamaban o así lo consideraban ellos. Un predicador de divinidades extrañas, ¿ya? Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, cuando lo llevan allí a este lugar, en el verso 22, dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esta inscripción se considera que estaba en dos partes de la ciudad, según los arqueólogos se han encontrado esta placa, vamos a decir de esa manera, que indicaban al Dios no conocido. ¿Ya? Entonces, la palabra religiosos que aparece aquí en algunas versiones lo manifiesta como supersticiosos, ¿ya? Como gente muy supersticiosa. Entonces, extremadamente religioso. Esta ciudad tenía esta reputación, ¿ya? Algunos llegaron a manifestar que había más ídolos que hombres en esta ciudad, ¿ya? Entonces, cuando Pablo piensa en esto, recuerda esta inscripción, que obviamente le llamó la atención, al Dios no conocido, ¿ya? Entonces, lo primero es comenzar a hablar acerca de la existencia de este Dios. Y lo segundo, el hecho de que los atenienses tenían un total desconocimiento de él, puesto que tenían una placa allí, ¿no? Una inscripción del Dios no conocido. Pablo dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces comienza allí un tema muy apasionado e interesante, ¿ya? Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, si nosotros nos fijamos, partió por este principio, ¿no es cierto?, de considerar al que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, de tal manera entonces que va aplacando el conocimiento de ellos, considerando que dentro de su religiosidad ellos no conocían a este Dios, pero sí había creado todo el mundo y todas las cosas que existían habían sido hechas por él, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo hace una alusión en estos versículos, en el 25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Y el final del verso 24 dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita tampoco ninguna cosa en sí de los hombres. Si nosotros vemos el peso teológico hoy en día o el peso escritural de lo que Pablo está poniendo de manifiesto, si nosotros pudiéramos profundizar, tener el tiempo de poder profundizar en esta parte, nos encontraríamos en primer lugar como manifestando a un Dios creacionista, ¿ya? Un Dios que crea, un Dios que hizo el mundo, un Dios que hizo todas las cosas. Y aparte de ello, este Dios no conocido para esta gente es el Señor del cielo y de la tierra. De tal manera que no hay un lugar que lo pueda contener. No existe algo que lo pueda contener a este Dios, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, pone de manifiesto la religiosidad y la idolatría de los atenienses para manifestar, ¿no es cierto?, que lo que ellos adoraban en sus santuarios, en sus templos, en sus lugares, no tenía ninguna validez frente a este Dios tan grande que Pablo estaba predicando. Existe una anécdota, no sé qué asidero pudiera tener, de los atenienses, pero uno de los filósofos dice esta anécdota que uno de los filósofos reunió una gran cantidad de ovejas y la llevó a un lugar alto, supuestamente allí al Areópago, y las soltó a las ovejas, a este piño de ovejas las soltó, de tal manera que las ovejas deambularon por la ciudad y en diferentes lugares. Entonces, donde una oveja se detenía, allí tenían un altar, digamos, al Dios más cercano, ¿ya? Y a veces, en ocasiones, llegaban, no sé si a sacrificar ese pobre animal, pero donde se detenía, donde se paraba una oveja, entonces allí creaban un altar. Esa es una de las anécdotas que se mencionan con respecto a esta idolatría tan grande, pero no tener un conocimiento cabal de Dios. ¿Nos encontramos con esto en estos tiempos? Sí, nos encontramos con situaciones similares, ¿ya? Porque nosotros vemos que mucha gente se entrega más a la idolatría que a llegar a conocer a un Dios vivo y real. Entonces, no considerando que Dios es mucho más grande que un templo, que un lugar, nada lo puede contener. Es un Dios grande, ¿ya? Él dice que da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, si nosotros nos damos cuenta, le está pegando fuertemente en la cabeza un mazazo a estas dos corrientes filosóficas, porque él estaba hablando de que la felicidad, ¿cierto? Y es lo que dice la Escritura en otras partes, ya que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ni ninguna de esas cosas, ¿ya? Sino más bien, ¿no es cierto?, considerando, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, o sea, todo lo que proviene de Él y todo lo que viene de Él, ¿no es cierto?, es extraordinario. Qué bueno que nosotros hemos conocido a este Dios,
¿ya? No necesitamos una plaquita fuera de la casa, así, aquí adoramos al Dios no conocido, pero nosotros conocemos a un Dios. Bueno, vamos a avanzar en este capítulo porque ya en el 26 sigue hablando Pablo de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, los ha hecho a ustedes también. Es lo que le está manifestando, ¿ya? Y de una sangre todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y nuevamente le pone de manifiesto y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, por mucho que ustedes piensen, por mucho que ustedes puedan filosofar sobre la vida, por mucho que puedan considerar las cosas que le puedan hacer felices, Dios es el que determina los tiempos y Dios es el que determina los límites. Así es que a Dios sea gloria y honor. Y en ello está el tema de la muerte implícito ahí, en lo que está manifestando. ¿Ya? Está ese tema. O sea, no es que le tengamos o no le tengamos temor a la muerte como lo manifestaban ellos, sino más bien, ¿no es cierto?, es Dios el que determina el límite de su habitación. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde Dios así lo quiere, ¿no es cierto? Hasta donde Dios ha prefijado entonces el tiempo. Y ahí viene esta parte que nos gusta tanto a todos, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, qué extraordinario lo que les está. Aquí hay como una ironía, porque lo que ellos hacen al tener ídolos es, ¿no es cierto?, tratar de tocarlos, alcanzarlos, verlos, mantenerlos allí. Allí están sus dioses. Pero a este Dios no conocido, en alguna manera, quizás palpando, ¿no?, tratando de alcanzar algo, puedan hallarle, pero Pablo dice, y él no está lejos de ustedes, no está lejos de ustedes, allí está, ¿ya? Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Bien? Bien, entonces vamos a este versículo 28. Entonces, porque somos también linaje suyo, ¿ya? Está enseñando Pablo aquí, ¿ya? El linaje de Dios en el sentido de que Él nos ha creado, que Él nos ha hecho, ¿ya? Pero nosotros sabemos que llegamos a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? A través de Él, ¿ya? Un fundamento seguro como lo veíamos la semana pasada, ¿ya? Entonces, si los hombres, dice, son linaje de Dios, entonces es imposible que nosotros podamos considerar a Dios como un ídolo, dice el verso 29, ¿ya? De que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, lo que le está exponiendo a esta corriente filosófica es bastante fuerte, ¿ya? Por eso digo, si tuviéramos el tiempo de profundizar solamente en este discurso de Pablo en el Areópago, nos daríamos cuenta de que hay un tremendo contenido, ¿ya? Decíamos algunos jueves cuando estábamos presencial, esto da como para predicarlo el domingo, ¿ya? Una cosa parecida, ¿ya? Entonces, si los hombres llegan a ser un linaje de parte de Dios, si la divinidad entonces no tiene que ver con oro, o plata o piedras, o este tipo de creación humana,
¿ya? Eh, Considerando que los hombres son creación de Dios. O sea, una vuelta a lo que ellos podían plantear, de que el hombre estaba creando dioses para sí mismo. Pero aquí nosotros vemos que Dios crea a los hombres, es lo que le está manifestando Pablo. Qué interesante es eso. ¿Amén? Bien, en el verso 30, eh, que Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia. Dice, de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. ¿Ya? Entonces, lo que les expone es que el tema de la idolatría, al final de cuentas, es una situación, digamos, aún necia, de, de gente que se está preocupando tanto del conocimiento y caen en una insensatez con respecto a al tema idolátrico. ¿Ya? Entonces, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿La ignorancia de quién? De los gentiles. ¿Ya? Y ahora, ¿no es cierto?, manda a todos los hombres en todo lugar que vayan, ¿no?, al arrepentimiento. ¿Ya? Que se vuelvan, y Pablo lo expresa en una de las cartas, diciendo, ¿cómo os volvisteis de los ídolos al Dios verdadero? ¿Amén? Entonces, como cuando éramos llevados nosotros en nuestra niñez, éramos llevados a los ídolos mudos, hasta el día en que el Señor, ¿no es cierto?, nos halló, porque no fuimos nosotros. Parece que la canción está un poquito tergiversada en ese sentido. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré, cuando el único que nos encontró fue el Señor a nosotros. ¿Ya? Él nos salió al encuentro. No sé a ti, pero en el caso mío, Él me salió al encuentro y pudimos conocerle. ¿Ya? Entonces, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Ya aquí hay toda una culminación. En la homilética normalmente se usa la expresión del embudo. Lo vimos también con los mensajes de Pedro, en varios capítulos anteriores de los Hechos. Es decir, una parte mucho más amplia que va llevando, ¿no es cierto?, hacia lo medular o lo más angosto del mensaje, porque si bien el parte de Pablo, porque aquí hay una expresión homilética extraordinaria, una enseñanza extraordinaria en cuanto a la exposición de la palabra, manifestando que él ha estado en las calles mirando la idolatría, se da cuenta que ellos, ¿no es cierto?, son religiosos, ¿ya? Que tienen muchos ídolos, en fin, todo lo demás, y los va llevando, los va conduciendo, pero ahora ya está hablando de cosas muy concretas y está hablando del tema del arrepentimiento en las vidas de estas personas, ¿ya? Del arrepentimiento, cómo Dios ha pasado por alto ya los tiempos de ignorancia, pero ahora manda, ¿no es cierto?, que los hombres se arrepientan. Se va culminando en, recordemos los mensajes de Pedro donde decía que se habían compungido de corazón y ellos decían, varones, ¿qué haremos ahora? Le manifestaban a Pedro, ¿qué haremos ahora? Arrepentidos, dijo Pedro, y convertidos al Señor Jesucristo, ¿ya? Y fueron bautizados. Entonces, mensaje va llegando a esta culminación. Aquel varón a quien designó, ¿no es cierto? Dice,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Está hablando de Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un video muy bueno en relación a este acontecimiento, y cuando llega a la parte de la resurrección, ya que levantó al Señor Jesús de los muertos, y él habla de la resurrección, se burlaron todos, llegaron a considerar, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban. Y otros decían, estoy en el verso 32, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Interesante es que llegó a una conclusión para hablar acerca de Jesús a ellos, demostrarles un Dios no conocido que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿ya? Y concluye con el tema de la resurrección. Esta gente, dentro de toda su creencia, no consideran que sea lo adecuado de seguir a Cristo, ¿ya? Por el hecho de que no creían al tema de la resurrección. ¿Ya? ¿Fracasó Pablo con su mensaje en Atenas? No, la palabra es sembrada, la palabra se siembra en los corazones y es Dios el que da el crecimiento. Recordemos, ¿no es cierto?, estas palabras allí en 1 Corintios, Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿qué más se podía decir frente a ello? Decidió simplemente salir de ahí, pero el verso 34 y final dice que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que estaba encargado, ¿no es cierto?, del lugar, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿ya? Entonces, no fue en vano, el nombre de los demás no se dan, pero sí estos dos, y salió Pablo, ya no se oye más acerca de Atenas, y ahí vemos, ¿no es cierto?, una ciudad entregada a la idolatría, pero que sí recibe en alguna manera una palabra. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Lean el capítulo 18 para que podamos también comentarlo si Dios así lo quiere. Gracias.